Bueno, buenos días, profe. En ese momento haré la exposición sobre el artículo de secuenciación del gen CFTR en un grupo de pacientes chilenos con fibrosis quística. Primero que todo, ¿en qué consiste la fibrosis quística? La fibrosis quística es una enfermedad autosómica con herencia autosómica recesiva con expresividad muy variable y se considera un trastorno multisistémico, ya que afecta a varios órganos, como se puede ver en la imagen. ¿A qué se debe esta enfermedad? Se debe a que hay una mutación en el gen que codifica para la proteína CFTR, que esta ayuda a o se comporta como un transportador o un canal de diferentes sales y agua, específicamente de sodio o de cloro. Eh, bueno, por ende, pues esta enfermedad se debe a esta alteración genética en el gen. Como se puede ver, afecta a varios órganos, pero principalmente es al sistema respiratorio y al sistema digestivo. ¿Qué pasa en el sistema respiratorio? Al no haber una salida de los iones de cloro al exterior de la célula, va a crear un moco bastante espeso. Como se puede ver aquí, este conducto es normal, un bronquio, y aquí es un conducto bastante lleno de moco. Es una mucosa que normalmente nosotras tenemos, pero por esta alteración se va a ver afectada y va a ser un lugar bastante predilecto para bacterias y otras infecciones que nos puedan causar, ya que hay una afectación del equilibrio hidroelectrolítico en el exterior e interior de la célula. Ok, estructura y función del gen. Como se los mencioné anteriormente, el gen va a codificar a la proteína CFTR, que va a ser la proteína que va a crear un transporte o un canal de transporte de sodio, cloro, bicarbonato de sodio y agua. ¿Cuáles son las funciones que cumple? No solamente formar el canal, sino que también regula el flujo de las sales y del agua y también para la secreción celular, específicamente en el páncreas, ya que en el páncreas realiza un proceso para sacar altas concentraciones de bicarbonato de sodio. Al verse afectada, pues repercute mucho en consecuencias tanto en diferentes órganos como tejidos. Como pueden ver en la primera imagen tenemos el gen, es la estructura. Esos rectángulos son los 27 exones o regiones codificantes. Eh, Esta es el modelo propuesto de la proteína y esta es la proteína CFTR en la membrana celular. El gen se caracteriza por tener una extensión de 250 kilobases, eh, tiene 27 secuencias codificantes como lo mencioné antes y afectaciones en este puede crear más de 1700 mutaciones. En cuanto a la proteína, tiene 1480 aminoácidos y esta tiene un transcripto de 4400 nucleótidos. Ok, el patrón de herencia, como lo mencioné anteriormente, es autosómico recesivo. Quiere decir que para heredar la enfermedad o el trastorno debe recibir los dos gametos afectados. Se caracteriza esta enfermedad porque afecta tanto a hombres como a mujeres. Como se puede ver aquí en la imagen, entre dos individuos portadores, que sería aquí el padre y la madre, va a existir un 25% de probabilidad de que el descendiente se encuentre afectado, pero a su vez va a haber un 50% de probabilidad de que sean portadores y otro 25% de probabilidad de no presentar ningún alelo recesivo. Pero como regla, si un padre tiene fibrosis quística y el otro no, y no es portador, ninguno de los descendientes va a heredar la enfermedad, pero sí serán portadores. Ok, los tipos de mutación. Bueno, los tipos de mutación tenemos 6. Está la clase 1, que son mutaciones en la producción de la proteína. Estas son causadas por la eliminación de unas secuencias de bases que van a
de bases nitrogenadas que van a codificar para un aminoácido que es bastante importante. Esto ocasionará que la proteína no se pueda formar correctamente, y lo más común es la elección de la fenilalanina o de más conocido como la F508-del. La clase 2 es una mutación en el procesamiento de la proteína, ya que hay un bloqueo y hay un defecto en el plegamiento. En la clase 3 son mutaciones en la apertura de cloro. Esto va a causar un bloqueo en el canal de cloro y va a provocar que el cloro no pueda pasar hacia el interior de la célula. En la clase 4 van a ser mutaciones en el conducto de cloro. La proteína prácticamente en esta clase no va a poder desarrollar su función, entonces la proteína CFTR no puede funcionar. El funcionamiento de la proteína CFTR consta del movimiento de cloro, y con esta afección o con este tipo de mutación el cloro va a moverse bastante lento y no va a ser fácil su movimiento. Por ende va a haber muchísima concentración en el medio extracelular. En la clase 5 es una mutación de proteína insuficiente. Esto quiere decir que no hay la cantidad suficiente de la CFTR, pero se pueden, o sea, en esta se desglosan como varias razones, perdón. Una de las razones es que hay una cantidad limitada en la producción de esta proteína. Otra de las razones es que hay proteínas en la superficie que van a degradar muy rápido esta proteína y va a quedar en muy pocas cantidades. Y la última se puede dar porque hay proteínas en la superficie, muy pocas que funcionan normalmente, porque casi todas están afectadas. Y como último, está la 6, que se caracteriza por tener un defecto en la vida media reducida de la proteína. Entonces, en conclusión, la clase 1 y 2 es ocasionada por la ausencia de la proteína de la membrana. La clase 3 y 4 van a ser causadas por la presencia de la proteína, pero van a tener cierta actividad residual. Pero la clase 3 es más como un defecto funcional. La clase 5 pues va a depender, va a ser un efecto variable. La 1, 2 y 3 se consideran severas, la 4 se consideran leves y la 5 se considera que tiene consecuencias variables. Bueno, como porcentaje de estas mutaciones tenemos un 42% mutaciones con cambio de sentido, 16% mutaciones missense, 2% por producción de pérdida de un aminoácido, 24% por inserciones de lesiones con cambios de marcos de lectura y otro 16% que afecta el splicing. Bueno, la región afectada del gen es en el brazo largo, por eso la nomenclatura de la mutación es 7q31,3, ya que está en esa región, como se puede ver ahí. Esa mutación hay que tener en cuenta que está presente en el 70% de los alelos de fibrosis quística. La más común, como lo mencioné anteriormente, es la elección de un aminoácido de la fenilalanina en la posición 508. Una de las particularidades de este gen es que va a mostrar delección de uno o más exones de los individuos normales. Estos transcritos se van a deber a alteraciones en el proceso del splicing o corte y empalme. Y la más frecuente va a ser la elección del exón 9. Ok, efecto fenotípico molecular y celular de la mutación del gen CFTR. Pues estas mutaciones van a causar desde mutaciones privadas que son con baja frecuencia, las hace poco detectables, un cambio en los aminoácidos, proteínas truncadas, alteración en el splicing, y también va a haber una variante que se va a caracterizar por el cambio de glicina a un glutamato en el dominio de la transmembrana del MSD1 del CFTR. Como se los mencionaba anteriormente, es bastante difícil que sin un transportador
de las sales y de agua, puede haber bastante hidratación. El moco normalmente nosotros lo tenemos y es un moco, es común, es normal, podemos vivir sanamente con él. ¿Por qué pasa que podemos vivir sanamente con él? Porque hay un constante transporte de sodio y cloro y de agua. Pero cuando no tenemos un transporte bastante de sodio, un nulo transporte de cloro y un nulo transporte de agua hacia el medio extracelular, este moco se va a volver como más espeso y más grueso. Entonces, por eso es que causan varias afecciones en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, en el sistema reproductivo, y también se caracteriza porque el sudor de la persona es bastante salado. Ok, pues como resultados, la técnica que se realizó fueron dos PCR multiplex, que consistió en la separación del ADN a partir de sangre entera anticoagulada con EDTA. Después se amplificó mediante el PCR multiplex y por último pues se hizo la identificación de distintas mutaciones y polimorfismos en los alelos de cada paciente. Como conclusión se puede concluir que fue una técnica molecular de gran ayuda para la detección de esta secuenciación de genes en el grupo de personas con fibrosis quística. El 41% de los pacientes estudiados presentaron el segundo alelo patológico de gen CFTR 11 mutaciones diferentes. Y como último para agregar, se llegó a la conclusión de que los efectos moleculares de las diversas mutaciones que presenta el gen van a repercutir en el desarrollo de la fibrosis quística, debido a que solos no tendrían un rol patogénico. Muchas gracias.